Saludos, hoy es jueves 18 de enero. Supuestamente hoy era la reunión en Dominicana. Digo supuestamente porque el gobierno viajó, los hermanos Rodríguez se fueron para Dominicana y la declaración de Delcy es que ellos aspiran a lograr la paz y el entendimiento. Sin embargo, la dirigencia opositora leí una declaración de Luis Florido y otra de Enrique Márquez señalando que mientras el gobierno reveló no aclare esa tesis en la cual involucra a la MUD en todo lo que ha ocurrido con Oscar Pérez en cuanto a que aportaron información, mientras el gobierno no aclare eso, esa patraña, esa mentira, pues ellos no se reunirían. Eso también como jugada política. Pero hoy me encontré a mi profesor Atilio Romero, lo voy a contar. Atilio Romero es un hombre de las comunicaciones, yo lo quiero mucho. Y ahorita se mantiene como asesor de varias empresas. Entonces él me sostenía que había dos tesis sobre el manejo del diálogo. No sé quién, teórico, que no recuerdo el nombre ahorita, que decía que se negociaba cuando había condiciones de debilidad, que los débiles eran los que negociaban. Es una tesis. Pero había otra que también me nombró el teórico, tampoco lo recuerdo, que me sostenía que se negociaba siempre había que negociar. Yo estoy de acuerdo con esa segunda. Y luego aclaro, hay guerra y se negocia. La negociación no para la guerra, de manera que toda esta situación que se dio con Oscar Pérez no debería paralizar el diálogo. A pesar de la indignación nacional de lo horrible que fue esa masacre. Porque es una masacre. A pesar de ello, porque, lo digo, la negociación es un problema de la política, es un escenario de la política. Y precisamente quienes negocian son aquellos que no se entienden, que están peleados, que están bravos, de manera que vienen de enfrentamientos permanentes. En el caso de las guerras todos los días hay bombas, tiros, cosas, y se sigue negociando. No puede la cotidianidad o los aconteceres, por muy importantes que sean, incidir en si se negocia o no. Porque la negociación, como lo dije, es un escenario. Ahora, vamos a ver qué ocurre. El gobierno tiene unas expectativas positivas y la oposición cree que está en buenas condiciones para negociar y yo no sé por qué cree eso. Hay gente que uno lee en las redes que dice, el gobierno está ganando tiempo. Digo, este de política no sabe nada, que está raspado. Al gobierno no le interesa la negociación para nada. En todo caso, para el tema de las sanciones. Por cierto, hoy la Comunidad Económica Europea sancionó a varios ministros. Bien, una que mencionaron a Diosdado, ¿no? Pero después no encontré los nombres. Y volviendo al tema, la oposición cree que el gobierno está ganando tiempo, insisto, pero no es verdad. Al gobierno el tiempo no es el problema. Le interesan las sanciones y estas cosas. Lo que le dificulta la actividad económica por producto de las sanciones de los Estados Unidos. Que la oposición ayude a que eso disminuya. Esto podría ser el tema crucial del gobierno. Y lo es, en parte de la negociación. Pero a quien le importa el tiempo es a la oposición. Sobre todo el tema presidencial. Si las elecciones las ponen para ahorita, vaya, por la oposición sería un drama horroroso, feísimo. Bueno, ¿cómo hacemos? Después de gobernadores, alcaldes, que esas derrotas, la gente no quiere votar, este desánimo colectivo que hay en el país, ¿cómo hacemos? De manera que el tiempo es un problema de la oposición. Pero por ahí, no, el gobierno ganó tiempo, no sé qué cosa, hay unas malas lecturas. Y la oposición siempre contribuye a ello, porque en vez de sostener el diálogo como escenarios de la política, de la ejecución de la política, y buscar allí puntos de acuerdo, no puntos en los que estamos totalmente en desacuerdo, pues le cede mucho espacio al público de las redes. Si el público de las redes dice, no, están negociando, entonces sale un globo y dice, no negociamos nada, porque jamás vamos a reconocer la ANC, por Dios. Bueno, esos son los problemas que hay allí, que nadie dice, pero menos mal que nosotros como periodistas no tenemos problema en decir la verdad. Espero que las negociaciones hoy, a pesar de que formalmente no se den, bueno, los que están allá en Dominicana, aprovechen y conversen, a ver cómo la negociación no va a resolver el conflicto. Olvídense de eso, pero puede ayudar
a que la ayuda humanitaria, los presos políticos, las elecciones tengan algunas garantías. Yo espero que por ahí se logre algo. Vamos con los titulares del día de hoy, que tiene mucho con lo que estamos hablando, pues. Conferencia Episcopal denuncia las ejecuciones extrajudiciales y muerte a civiles durante operativos del Junquito. No, la iglesia está dura. La iglesia se ha puesto los puntos sobre las IE. Debe ser como el Papa está cerca. Por cierto, le fue muy bien. En toda esta gira le ha ido bastante bien. A pesar de que hay unos movimientos conservadores. Hoy quemaron una iglesia en Perú que tratan de decir que el Papa es comunista. Hay unos sectores de nuestras sociedades que tratan de poner a Francisco como comunista y producir reacciones. Una vez que, como ustedes saben, la victoria de Chávez en Venezuela impulsó el socialismo del siglo XXI, revivió las tesis socialistas, y en Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, pues se influenció en que llegaron al poder factores identificados con el discurso de Chávez, cercanos a Chávez. Entonces, frente a esos factores, pues, como quiera que Francisco es jesuita, pues ahí tratan de... Oppenheimer llegó a decir lo mismo, ¿no? Que el Papa era comunista, cosa que, por Dios, nada que ver. Sin embargo, desde el punto de vista de la gente, de la influencia, hoy leí una información que el Papa, este tema de la pederastía, de los abusos sexuales de los curas, hoy defendió a un obispo en Chile. Estaba leyendo. Por cierto, vi una foto donde el Papa se baja, uno de los guardias, esos que lo vigilan a él, que le hacen custodia y también honores, se cayó el caballo, entonces el Papa se bajó a ayudar. Yo digo, vaya, este Papa es pila. Sigamos entonces con la información, pero muy bueno, me encanta la posición de la iglesia, porque todo el país tiene que rechazar esta masacre horrorosa que expresa no solo intolerancia, sino, bueno, esos son los delitos que se cometieron allí, como los representantes del Estado, de la institucional, de la justicia, son los que violan la ley. Está claro. En las redes hay, por cierto, varias versiones sobre lo ocurrido con Oscar Pérez. Yo leía una que dicen que la cuenta alguien que parece muy cercano. Yo en las redes todo lo pongo entre comillas, hasta que no investiguemos de dónde viene y que es cierto es que sostenía que cuando llegó la Guardia Nacional a Junquito, Oscar Pérez y su grupo lograron negociar con la Guardia, pero que después hubo una contraorden y vino la plomazón. Esto que está detrás mío, el fondo, déjeme parar, me voy a parar un momentico, ponme la toma lejana. Vean, esto que está acá es mío, me voy a quitar de aquí. Vean, esto que está ahí es la casa del Junquito. La casa donde estaba Oscar Pérez, es como la destruyeron, la volvieron papilla, claro. Le metieron 2 bazucazos. Hay un video que está el uniformado, yo no sé si es la Guardia, pues no sé, disparando, y los demás se quitan así como, ¡ay, Dios mío, que no nos vaya a dar nosotros! Pero dice que hasta el tanque disparó, bueno, solo volvieron. Por supuesto que dudo que alguno de los que estuviera ahí pudiera aguantar semejantes impactos. Pero ahí está, destruyeron la casa a plomo limpio. Todo eso tiene que ser investigado. No porque aquí vaya a haber justicia, porque van a citar o meter preso o responsabilizar a alguien de lo ocurrido. Dudo que eso ocurra, pero hay que dejar constancia de todo abuso. No se puede permitir. Además, yo creo que al gobierno le va a salir el tiro por la culata más. Ellos quieren generar miedo de que todo el que se alce en armas contra el gobierno, pues le van a dar así de duro. Pero yo creo que la indignación, el repudio a semejante abuso de fuerza es peor para el gobierno de lo que ellos creen que ganaron generando miedo. Vamos al corte y ya regresamos con todos ustedes. Saludos a mi querida y amada Carla Angola, a Carlos Acosta, mis respetos a todos ellos, Osvaldo, a la gente de Miami, a los buenas noches que transmiten Kikosis dentro de su programa. Muchos besos y abrazos a todos. Y a toda la gente que está en Miami, de mucha gente que quiero. Por cierto, me escribió un amigo, bueno, Kiko, ¿cómo es que tú dices que hay que tener cuidado en las cosas que se dicen en los medios? Sí, yo vengo sosteniendo eso. Y lo decía ayer, bueno, decir cualquier cosa en Miami, transmitirlo en las redes no tiene mucho problema. Bueno, porque está fuera de la jurisdicción de estos personajes. Estos personajes, decimos todos, no, esos son unos dictadores autoritarios. Y entonces, después nos sorprende cuando vemos que pasan las cosas
como lo ocurrido con Albacete en Globovisión, que eso son presiones directas del gobierno. Bueno, no decimos que son dictadores, entonces hay que cuidarse. Y contaba yo ayer como Carlos Melo me señalaba que muchísima gente detenida en el helicoide, en el SEBIN, más de cercano a 300 personas por publicar Twitter. Bueno, porque una de las cosas que caracterizan las dictaduras y los señores autoritarios es que la libertad de expresión, lo que no les gusta, lo que es contrario a ellos, pues eso no lo permite. Hay que tener, en Venezuela, yo no digo acá afuera, pero en Venezuela hay que discutir maneras de evitar caer en las garras de la censura y decir las cosas. Hay que decir las cosas, siempre hay que decir las cosas. Sigamos, ciudadano director, con los titulares. Aquí está, Iglesia Venezolana tilda de masacre operativo en que murió Óscar Pérez. Este es el titular fundamental del día de hoy, de eso hemos hablado, coincido con la oposición de la Iglesia, y me encantan que nuestros obispos tengan estas posturas que son necesarias para el país, para que hechos como el ocurrido con Óscar Pérez no pasen por debajo cuenta y el gobierno con su fuerza los elimine como si no hubieran pasado. Vamos con más titulares, ciudadano director. Arquidiócesis de Ciudad Bolívar es inaceptable la ley del odio para callar a los obispos. Bueno, la Iglesia manteniendo una postura importante para el país. Yo creo que estas posturas firmes ayudan y contribuyen a que la gente salga de la pesadumbre, de esa idea de que todo el mundo tiene que decir aquí, que aquí no hay nada que hacer. Porque al final de cuentas, en los escenarios políticos se está debatiendo cómo subirle, no solo la moral, sino la idea de defensa del país a la gente, porque sin ellos estamos perdidos y derrotados. Entonces, hace falta posiciones no solo firmes, sino inteligentes y convincentes. Porque hay unas posiciones que son firmes, pero no son nada convincentes porque son erróneas. La firmeza tiene que ver con que creamos en lo que estamos diciendo y además ayude y contribuya a generar cambio en Venezuela. Sigamos, ciudadano director, que es importante. Reverendo Michael Moreno y Diosdado Cabello en la lista de sancionados por la Unión Europea. Siguen las sanciones. Yo decía que eso es lo que le interesa al gobierno. Quitarse esas tendencias a que le compliquen toda su actividad económica. Por cierto, el petróleo va subiendo. Y el dólar también. Hay una contradicción entre que suba el petróleo y el dólar también. Porque supuestamente la economía venezolana, al recibir más ingresos, debería detener la subida del dólar, porque eso es uno de los indicadores, pero no ocurre así porque aquí todo el mundo está asustado. Aquí todo el mundo agarra bolívares y dice, no, esto mañana no va a valer nada y corren a deshacerse de los bolívares. Hoy, una de las cosas interesantes porque el país ha comenzado como que a funcionar, eso siempre pasa, en diciembre nosotros llegamos como hasta el 15 y después del 15 es que comienza la cosa como a tener actividad. Ahora hay un gentío en las calles, porque primero no hay efectivo para pagarle a los carritos, a los choferes, a los taxis, etcétera. Y luego es una manera también de ahorrar plata en las condiciones en las que estamos. Sigamos pues, ciudadano director, con nuestros titulares, analizando lo que pasa el día de hoy. TCJ, condenamos terrorismo de Estado de la masacre de Junquito. Este es el TCJ que está, nuestro, pues, de la oposición. Ahí se ve la casa, la toma de lejos, ven que está toda destruida. Que, por supuesto, condena, como todo el mundo, excepción de los militantes del PSUV, yo creo que todo el mundo tiene que condenar lo ocurrido. Inclusive, creo que en el PSUV debe haber un debate sobre el abuso de fuerza, porque esto recuerda mucho los episodios que la izquierda criticó, Cantaura, pongo el ejemplo, donde hubo abuso de fuerza y masacraron a gente que estaba con la revolución. De manera que si son coherentes deberían tener el mismo discurso hoy. Sigamos, ciudadano director. Vamos a meternos ahora también con el tema de las negociaciones, pero antes esta nota que me la puso Michelle, que los masones de Guayana protestaron por la muerte de Óscar Pérez porque decían que él era masón. Sigamos pues, a ver si le llegamos al tema de la negociación, que es importante destacar allí. Ciudadano director, se me quedó pegado, ahí está. Tía de Óscar Pérez vuelve a la morgue de Bellomonte para intentar retirar su cuerpo. Los familiares han ido asistiendo. Ayer leí una versión que no habían retirado los cuerpos porque los estaban poniendo a firmar un documento en el cual decían que habían visto los cadáveres y reconocían el informe de la morgue. Entonces la mayoría se negó a firmar aquello porque no los han visto. Y todas esas cosas cuando tardan, cuando se ocultan, lo que hacen es generar más comentarios
Y en el caso de Oscar Pérez, bueno, todas esas tesis que fue ajusticiado cobran vida. Sigamos, ciudadano director. MUP explicó razones por las que no asistió al diálogo este jueves. Comentamos al principio del programa. Ustedes saben, lo comenté ayer, que las reuniones hasta el sábado pasado, las que se hicieron, no llegaron a nada. Porque al final, entre un gentío que está negociando, que cada cual jala para su lado, cosa que no debería ser, y la presión de las redes de los grupos más radicalizados, pues la oposición se encuentra entrampada en la posibilidad de dar y recibir, como es en estos asuntos de los acuerdos. Sin embargo, quienes tienen experiencia, quienes saben manejar, quienes han estudiado las técnicas de este tipo de diálogo, no necesariamente el que haya contradicciones muy fuertes paraliza las conversaciones. Me explico. Bajo ningún término la oposición debe reconocer la ANC, reconocerla en cuanto a lo que ella hace, a las leyes, no, porque para eso está la Asamblea Nacional y hay toda una jugada de la política, pero la ANC existe. No existe, no. Esos son los dilemas falsos, ellos existen y la usan. Y uno de los problemas claves aquí es que ni la oposición reconoce el gobierno, ni el gobierno reconoce la oposición. Eso, que pareciera ser una cosa irresoluble, pues sí tienen, bajo las técnicas de conversación y diálogo modernas, maneras ok, no llegamos a acuerdo ahí, pero aquí debería haber acuerdos sobre la ayuda humanitaria, sobre los presos políticos, sobre las elecciones y la transparencia. De manera que, si hay unas cosas donde no es inevitable, bueno, hay otras donde es factible de acuerdo. A nosotros nos conviene, a todos los venezolanos, que se lleguen a acuerdos electorales sobre la vigilancia del proceso, sobre la transparencia, porque el gobierno, y lo dije antes, lo más probable es que ponga las elecciones lo más pronto posible, para aprovechar que la oposición está en desbandada, destruida, vuelto un pipote, y entonces hacer lo mismo que hicieron con gobernadores y alcaldes y llevárselo todo. De manera que es importante que esas condiciones se logren ahí, porque vamos a elecciones, y yo creo que las podemos ganar. De eso vamos a hablar, porque hoy Henry Ramos anunció que sí, él va a ir a primaria. ¿Cuándo regresemos? Sigamos con su quicosis. Estoy viéndome aquí en la pantalla, tengo unas ojeras fuertes. Hay un anuncio en la televisión venezolana, en el cable, de una crema que uno se pone y se ve más bonito. Vas a tener que comprármela, porque me estoy viendo ojeroso. Debe ser los trasnochos. Sigamos, ciudadano director, con nuestro programa y con los titulares. CNE exige oficialmente validar tarjetas a 5 partidos. Lo interesante es que entre los 5 partidos metieron una tarjeta de la MU. Pero como la MU está casi que disuelta o de bajo perfil o muy golpeada, sería bueno tener la tarjeta de la MU. Eso es una de las cosas que contribuyó al éxito y la victoria en la Asamblea Nacional. Bueno, porque teníamos una sola tarjeta y no se perdía. Cada vez que se retiraban los candidatos, no se perdían porque la tarjeta era lo que importaba. Pero ahorita dudo que alguien plantee validar la de la MU. Como se sabe, Acción Democrática va a validar. El otro partido es Puente, que es el de Irán Gaviria, no sé qué posición tomar, pero PJ y Voluntad Popular han dicho que no. No se van a prestar eso, menos porque eso está convocado por la ANC. Eso significa que para esos partidos que no tendrían tarjeta para el candidato presidencial. En el caso de AD ha discutido su postura y hay una rectificación. AD creo que concluyó, y yo comparto esa reflexión, que el no haber participado en las elecciones, que la abstención es un error. Y por eso han decidido involucrarse en este proceso. Vamos pues, sigamos, para llegar al titular que es al que estábamos buscando. Ramos Alú ratificó que se medirá en primarias para la presidencial. Hay 2 tesis ahorita. Hay 2 tesis. Esta de Henry Ramos, de que la MUP debe ser el escenario que decida primarias. Claudio Fermín, por cierto, también está de acuerdo con las primarias, que es el otro candidato que ha aparecido. Se espera que, digamos, en el caso de Primera Justicia, debe estar con las primarias también, porque ellos tienen maquinaria y las primarias, hasta ahora, las maquinarias son un punto importante. No decisivo, pero importante. La otra tesis es que el escenario debe ser el país y que el país debe buscar
consenso. Consenso significa un candidato que pueda resolver esta división de la oposición, este descrédito que hay con la MUP, esta situación de desesperanza, que le pase por encima y unifique, convoque a una unidad más allá de la MUP. Esa yo la comparto, yo creo que estamos en ese momento. Ahorita unas primarias será suicida por la división, la ruptura, el odio que hay entre uno y otro factor de la oposición es de terror. Fíjense ustedes, reveló la garra y acusa a la MUP de delatora, de sapo, y hay gente que sale en las redes a decir, sí, la MUP son los delatores. A pesar de que reveló que es el gobierno, que es obvio que es una trampa, y salen una gente a machacar la división. Entonces, hace una primaria para que salgan todas esas cosas horrorosas. Yo creo que hay que darle una señal al país de unidad. Lo que pasa es que la señal, el consenso, es un discurso que políticamente es conveniente por la situación que da el país, pero ha ido cogiendo fuerza la candidatura de Lorenzo Mendoza, y casi que la palabra consenso se identifica con la posibilidad de que él sea candidato. Claro, a los partidos tradicionales no les gusta eso, porque no solo los partidos pierden fuerza, sino que aparece un factor que no estaba en el cuadro. Y eso, por supuesto, en política genera todo tipo de señalamientos. Bueno, vamos a seguir a ver qué más, por dónde nos vamos metiendo para conseguir salida. La SUNDEP inicia supervisión de empresas a las que ordenó bajar sus precios. Este gobierno es incoherente, yo ayer lo señalaba y lo señalo cada rato, es una incoherencia total. Vas a ordenar bajar los precios a punta de autoritarismo, de abuso, cuando eso no detiene, es un parche, eso está para el sol con un dedo, eso no detiene el problema inflacionario. El problema inflacionario tiene que ver con las políticas económicas que aquí ni siquiera existen. La ANC dijo que iba a discutir unos planes, una cosa, nada, no han hecho nada. Maduro es incapaz de poner en práctica alguna idea coherente para detener el dólar. El dólar sube y no hacen nada. A veces uno cree que, como claro, ellos son los que tienen los dólares, que debe ser que les resulta. Pero es horrible lo que está pasando. 204 llegó hoy. ¿A dónde va a terminar? Porque lo que genera la subida del dólar es el miedo al futuro, el miedo a que no haya salida. Eso es lo que genera. ¿Y quién es el responsable del miedo? El gobierno. ¿Hace algo el gobierno para darle desconfianza a la gente? No, que va. Si esta cosa que le hicieron a Oscar Pérez tan horrible, esta masacre, lo que genera es más división, más molestia y bueno, y la idea es que el país no se puede reconciliar porque esta gente es muy mala. ¿Cómo es eso, chicos? Que el tipo se rinde y le caen a plomo en esos niveles. Human Rights Watch ayer señaló que Venezuela está en peores condiciones que la que estaba Chile con Pinochet. Imagínense ustedes. Vamos con otro titular. Vamos acercándonos aquí al tema de la candidatura. Por cierto, Roy Daza habló, hoy estuve con Vladimir, y habló de que él está con la candidatura de Maduro. Él cree que Maduro debe ser el hombre a reelegirse. Nadie puede negar, no me lo quite, póngamelo otra vez, por favor. Nadie puede negar la inflación que está golpeando el salario de Venezuela. Bueno, uno dice, bueno, eso es 2 más 2. Ninguna sorpresa que él reconozca que hay inflación porque hay inflación, pero es que el gobierno no reconoce nada de eso. El gobierno nada, no, aquí vivimos tranquilos, lo que hay es una guerra económica. Errores nuestros, nunca, por Dios, jamás. Y que lo diga Roy Daza, pero además lo diga dentro del discurso de que la candidatura de Maduro. Le voy a contar un chisme. En estos días me estaban contando el caso de Banesco. Yo no sé si lo conté en estos días, pero voy a contarlo otra vez porque repetir no es malo. A veces la gente... Bueno. Banesco, como todas las empresas, y sobre todo en estas crisis inflacionarias tan grandes, sube su capital, aumenta su capital. Eso se hace en todas las empresas. Además, sobre todo cuando hay socios muy chiquitos, una manera de obligarlos a vender y a cambiar las mayorías, las acciones en las empresas. En el caso de Banesco, bueno, el gobierno tenía, por la intervención de Fogade, intervinieron uno de los bancos, aquellos que no recuerdo cuál fue, que tenía 2.4 de acciones de Banesco, y entonces el gobierno tenía esas acciones. Ahora, eso fue hace varios años. Esas acciones hoy valen 0.4, han perdido valor porque el gobierno no ha ido a las reuniones, no ha metido capital y han perdido valor. Entonces, eso lo agarró Diosdado para decir que iban a comprar Banesco.
Pero el chisme no es ese. No que Diosdado utilizara esa información. El chisme es que esa jugada de Diosdado no la comparte Maduro. Que esa amenaza a Banesco no la comparte Maduro, sino que eso tiene que ver con las intrigas internas que hay en el PSUV, con todas estas purgas internas y la situación de la candidatura. Por eso lo cuento, porque Roy Daza está con la candidatura de Maduro. No sé si es verdad o no, pero yo soy de los que cree que tarde o temprano Maduro va a ir detrás de Diosdado. Maduro se ha ido consolidando en el poder y su consolidación mayor sería cuando logre llevarse por medio de Diosdado, que hasta ahora le ha funcionado como una especie de policía bueno y policía malo. Diosdado como el policía malo y el policía bueno, pero uno a veces oye cosas que parecieran sugerir que ahí hay más que un acuerdo, ahí hay diferencias, no solo de fondo sino de forma. Bueno, gracias por estar con nosotros en Su Psicosis y mañana estaremos con ustedes. Vamos a hablar mañana con Felipe Mujica, que es el más cumpleaños.